Órale, sí que sí. Órale, sí que sí. Ya. Hasta aquí llegamos la clase pasada, ¿cierto? Hablamos de todo lo que era la clasificación de los medicamentos en primera instancia según el mecanismo de acción. Y hablamos si ustedes se recordarán, de los mecanismos de acción en base a los medicamentos más comunes que utiliza actualmente en el mercado nacional. Estamos hablando de los agonistas, antagonistas, inhibidores, estimulantes y depresores, que son los medicamentos que en general más se venden a los pacientes de carácter crónico, ¿cierto? Entonces, recordando eso, hagamos Repaso. un pequeño repaso, ¿cierto? Hagamos un pequeño repaso. ¿Qué era un antagonista? ¿Qué era un medicamento antagonista? El que se demora. ¿El que se demora? El que hacía un efecto bloqueador. ¿Ya? ¿Y qué bloqueaba? Los receptores. Los receptores, específicamente, ¿cierto? Eran los neurotransmisores o hormonas. Cualquiera de los dos. Eso era lo que en estricto rigor bloqueaba el antagonista. Y el agonista Activaba receptores. activaba receptores, ¿cierto? Era total y completamente lo contrario, pero había una o podía darse una confusión con el tema de los nombres porque uno es un agonista y el otro es un antagonista. Entonces, por ahí hay que tener un poquito de cuidado con los nombres. Los depresores disminuían, ¿cierto? En este caso, actividad de ciertos sistemas fisiológicos, neurotransmisores, específicamente a nivel del sistema nervioso central. Y se utilizaban principalmente en tratamientos, digamos, de carácter de salud mental para poder tratar lo que son, por ejemplo, la ansiedad, o para poder tratar otro tipo de patologías más relacionadas con, por ejemplo, los problemas para dormir o el insomnio. Ojo que aquí estamos hablando directamente de benzodiazepina. Si hablamos de medicamentos un poco más específicos, como por ejemplo la melatonina, que si ustedes no lo saben, la melatonina es un medicamento que se deja mucho para tratamientos de insomnio, ¿cierto? Pero ¿la melatonina es un fármaco como tal o es otra cosa? A ver si alguien me sabe responder esa pregunta. La melatonina no la tenemos en nuestro organismo, profe. ¿La tenemos o no la tenemos? Sí, sí la tenemos. Entonces, si la melatonina la tenemos, ¿qué es? Es inductor del sueño, ¿no? Es inductor del sueño, profe. Pero se caracteriza por ser una hormona. No es medicamento, no es No fármaco. es medicamento. Así que eso está correcto. Pero cuando nosotros queremos específicamente saber qué es la melatonina es una hormona y está dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de los depresores, la melatonina, que es una hormona, no se podría clasificar como un depresor por inducir el sueño, sino que en este caso la melatonina es una hormona que activa, en este caso, o aumenta la secreción de melatonina para inducir el sueño. Es un medicamento mucho más, entre comillas, homeopático. ¿Ya? Por eso que se utiliza en los casos de insomnio que no son tan graves. Y los estimulantes, que su nombre en estricto rigor lo dice, ¿cierto?
son esos medicamentos que se utilizan para aumentar la actividad de ciertos neurotransmisores o sistemas fisiológicos específicamente a nivel específico del sistema nervioso central. En este caso, medicamentos, por ejemplo, aquellos que sean neuroestimulantes, como hay un neuroestimulante que es muy utilizado entre los universitarios. ¿Alguno de ustedes sabe a cuál me refiero? Hay uno que se llama Esaletol. Es Salectol. Vamos a ver si es el mismo, porque hay un, no es Salectol. Es ácido gluta. Ácido glutámico. Ese es el Exalectol. Sí, puede ser, pero hay otro que es aún Sí. más común que el Hexadetol. No sé cuál. Es el Mentis, profe. El Mentix, muy bien, también conocido como modafilino. El Mentix o modafilino, ese es un neuroestimulante que utilizan principalmente los universitarios porque como el modafilino es un neuroestimulante, lo que hace es inhibir, en este caso, la producción de melatonina, o no inhibir, pero sí disminuir la producción de melatonina. Por lo tanto, en este caso, el modafilino tiene un efecto en donde la persona puede permanecer más tiempo gracias a la famosa pastillita. Y eso combinado, por ejemplo, con una energética, una Monster, para los que son universitarios, es una bomba de tiempo. Pero es lo que les funciona, por ejemplo, a algunos para poder estudiar de noche. Y lo ¿Ya? pone eléctrico. ¿Ah? Lo pone eléctrico. Claro, totalmente. ¿Ya? Por eso que muchos pacientes jóvenes en la etapa de entre los 20 y los 30, 35 por ahí, se van a dar cuenta que muchos llegan con recetas de modafilino a comprar el medicamento, que es un neuroestimulante, que realmente este medicamento se utiliza mucho en otro tipo de patologías, como por ejemplo, acá estaba, lo tenía aquí recién. Se utiliza, por ejemplo, en casos de narcolepsia, pacientes que duermen mucho, y también se puede utilizar para el tratamiento de la fatiga producida por la apnea del sueño o la esclerosis múltiple, la famosa ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Pero en general los estudiantes universitarios chilenos los utilizan, por lo menos aquí se ha visto una alta demanda del medicamento para disminuir, en este caso, la somnolencia nocturna que se genera normalmente por los ciclos circadianos, y la utilizan para poder no dormir, imagínense, para poder no dormir durante la noche o para poder estar despierto más tiempo durante la noche. Y hay personas que finalmente también se terminan haciendo como adictas, entre comillas, al modafilino y a la mezcla que se produce del modafilino con elementos que contengan altas cantidades de cafeína, como por ejemplo las energéticas. Y es como que la mezcla entre el modafilino y la energética los mandara a otro plano, a otro nivel, los mantuviera a otro estado. ¿Ya? El modafilino es con receta. El modafilino es con receta. Y por eso también se dan mucho el tema de la venta de recetas médicas online, sin haber pasado antes por un, ¿cómo se llama esto? Por un especialista. Hay mucha venta en el mercado negro, de lo que nosotros decimos, mucha venta en el mercado negro, por ejemplo, de ese tipo de medicamentos, así como también los medicamentos que son abortivos, como por ejemplo la pastilla del día después o el famoso misoprostol. El modafilino es estupefaciente o psicotrópico. Psicotrópico.
Bueno, se considera entre comillas, un psicotrópico, pero tampoco es que sea un psicotrópico al 100%. Pero sí se debiese vender, o yo tengo la información de que se debiese vender con receta retenida. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Hoy me duele el ojo. Tengo algo adentro donde llegué corriendo y hay viento. Oh, ya. La segunda clasificación que vamos a ver en este caso es la clasificación según la estructura química. Y aquí estamos hablando ya de algo un poquito más específico, como por ejemplo los medicamentos analgésicos, antibióticos, antifúngicos, antivirales, todos los anti y las hormonas. ¿Ya? En este caso específico, por ejemplo, comenzando a hablar por los analgésicos, ¿qué hace un analgésico? ¿Cuál es el efecto general de un analgésico? Calmar el dolor, profe. Aliviar el Desinflamar. dolor, hablar el Aliviar el dolor, dolor, aliviar el ¿cierto? dolor. Desinflamar. Ah, analgésicos. Analgésico, calma el dolor. Analgésicos. Analgésicos. Porque cuando Calmar el hablamos dolor, de profe. analgésicos, ¿por qué hago el hincapié de analgésicos? Porque si ustedes me dicen alivian el dolor, bien, pero si ustedes me dicen disminuye la inflamación, ahí ya no estamos hablando de analgésicos. Estamos Ajá. hablando de otro tipo de medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Antiinflamatorios. Antiinflamatorios. Y son elementos que por lo general pueden utilizar, son medicamentos que, por ejemplo, están los analgésicos antiinflamatorios que generan el mismo efecto, pero son dos cosas que van por diferentes caminos. ¿Ya? Por lo tanto, en el analgésico estamos hablando el alivio del dolor sin la pérdida de conciencia, ¿ya? Y esto también incluye los antiinflamatorios no los esteroidales, como los AINES y los opioides. Pero ojo, estamos hablando específicamente de analgésicos. ¿Hay analgésicos antiinflamatorios? Sí, y están solo los antiinflamatorios y están solo los analgésicos por separado, ¿ya? Pero no hagan el ejercicio de siempre mencionar los analgésicos y los antiinflamatorios en el mismo nivel, porque no necesariamente lo van a estar, ¿ya? Por otro lado, tenemos los antibióticos. Los antibióticos yo creo que la mayoría en algún momento lo ha tomado, ¿cierto? ¿Qué es un antibiótico? Según lo que ustedes recuerdan. Mata la bacteria. Mata la bacteria. Exacto. Ya. Y si yo tengo un resfrío común, ¿yo voy a tomar antibiótico? No, No, profe, no. Muy bien. Si a ustedes les llega un usuario que les pide un antibiótico, que les recomienda un antibiótico porque tiene un resfrío, no les sirve un antibiótico. El antibiótico solamente les va a servir cuando tengan alguna causa bacteriana, como por ejemplo cuando el resfrío se haya complicado y ya no sea solo resfrío, sino que sea, por ejemplo, una amigdalitis, una bronquitis, una sinusitis, en donde ahí estamos hablando que tiene un proceso inflamatorio per se o en proceso y significa que esta persona para poder administrarle un antibiótico tiene que tener la consulta médica para poder saber específicamente qué medicamento es el que más le conviene de acuerdo a la patología, ¿ya? Porque no todos los antibióticos sirven para todo, ¿ya? Por ejemplo, la amoxicilina, en la mayoría de los casos, ¿para qué la recomiendan los profesionales? La mayoría de los casos es para el dolor de amigdalitis. Para la Para eso. amigdalitis, ¿cierto? Para Y si yo, desinflamar. exacto, y si yo tengo un paciente con bronquitis, No, no sirve. no sirve. ¿Y saben por qué? Porque Porque no es la amoxicilina funciona para tratar las bacterias o las infecciones bacterianas de la vía respiratoria alta. Nariz, boca, garganta.
Si yo tengo una infección respiratoria baja, bronquitis, neumonía, etcétera, lo más probable es que me dejen otro tipo de antibióticos, como por ejemplo un levofloxacino, o en su defecto me dejen o me recomienden un medicamento, por ejemplo, Claritromicina. o la hermana gemela, pero la hermana Acitromicina pequeña. también puede ser. ¿Cómo? Acitromicina también puede ser. Exacto, esa es la hermana malvada. Ujú. Cualquiera de esos tres son recomendables para las infecciones respiratorias bajas. Claritromicina, acitromicina o levofloxacino, también conocido como Taban y así otros tantos nombres. Levofloxacino por si acaso al principio activo. Entonces hay que tener mucho ojo cuando hablamos de los antibióticos y el uso que nosotros les vamos a dar, porque eso tiene que pasar, en este caso, por la inspección de un especialista. También tenemos los antifúngicos, que los antifúngicos principalmente se utilizan ¿cómo se llama? Para tratamientos de hongos. Hongos. Y aquí entramos a hablar de un tema un poco más específico. Cuando hablamos de honguitos, ¿dónde salen mayormente los hongos? En las uñas. ¿Dónde más? A veces salen en la dermis, en la piel, ¿Ya? En ¿En salen el qué como zona? cabello. en el cabello. En el En, cabello. no, en el cabello, no, en el cuero cabelludo. Ahí sí, mucho mejor. Ujú. En el cuero cabelludo. ¿En dónde más, por ejemplo, salen los hongos? Puede ser en los genitales. Exactamente. De hecho, los hongos más comunes se dan en la zona genital, así como también en los pies. Ujú. No deja de ser cierto que cuando tenemos pacientes con obesidad o usuarios con obesidad, estos sí tienen problemas con el tema de los pliegues, porque la piel cae sobre los pliegues y esa zona se humedece. Entonces eso puede generar una micosis dérmica por el tema de la humedad en los pliegues. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en ese tipo de casos? Cuando tenemos hongos de carácter dérmico. ¿Qué es lo que ustedes Un, más han visto? un ungüento tipo, un ungüento tópico, Un ungüento tópico, la famosa Clotri- cremita, la ¿cierto? cremita, Clotrimazol. Clotrimazol. La por excelencia, clotrimazol. la por excelencia, el clotrimazol, ¿ya? No es la única, pero sí es la más usada. Ahora, dependiendo del tipo de micosis, ya, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de micosis o de cándidas vaginales, en el caso de los genitales, también se pueden utilizar antifúngicos, como el clotrimazol, mezclado con algún tipo de corticoide, como por ejemplo la mezcla de la clotrimazol con la betametasona, Esta zona. ¿ya? En este caso, el antifúngico es directamente el clotrimazol y ¿cuánto se llama? Ay. Y la Betametasona. betametasona viene siendo el corticoide. Se me fue la onda. Y la cortisona, en este caso el corticoide viene siendo la betametasona. ¿Para qué se ocupa esta mezcla? Porque si ustedes se recuerdan, en algún momento hablamos de que hay ciertos medicamentos que pueden funcionar potenciando o inhibiendo la acción del otro medicamento, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Ya. En este caso específico, el clotrimazol con la betametasona se potencia. ¿Por qué? Porque la clotrimazol disminuye la picazón, el escozor, que se produce por el aumento, en este caso, de la actividad celular, que sea por la candida específicamente, y el clotrimazol se dedica directamente a atacar el hongo para poder eliminarlo. ¿Ya?
Por eso que trabajan en conjunto, por eso que en muchas ocasiones cuando tienen un caso de cándida más o menos importante, se deja la mezcla de ambos, del clotrimazol con betametasona o de algún antifúngico con algún corticoide. Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, tenemos un hongo que hay que tratar de forma oral. Se deja un Ese mismo. antifúngico, ¿cierto? Ujú. Con un corticoide. Tenemos opción de que la cándida también se produzca en la zona de la boca. ¿Ya? Cuando se producen cándidas en la zona de la boca, eso es muy común en pacientes que tienen cáncer, porque se Oh, oh. inmunodeprimen mucho, ¿ya? Es muy recurrente en pacientes con cáncer. Y para el tratamiento de la cándida oral, la mayoría de las veces se les deja un enjuagatorio o un colutorio para prevenir, en este caso, la inflamación de las mucosas y tratar la cándida. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en el hospital que se le administraba a los pacientes un enjuagatorio que se le llamaba colutorio mucositis, que era un preparado de galénica, en donde era una mezcla bastante particular. Hasta el día de hoy todavía me acuerdo. Era una, ¿cuánto se llama? Era bastante particular porque era una mezcla de bicarbonato al 8,4%, las ampollas de bicarbonato al 8,4%, mezcladas con agua bidestilada, eh, con esta cuestión de jarabe de Hedera helix ¿Qué es y eso? ¿ah? ¿Qué es de la Eli? El Hedera helix es un jarabe, también se conoce como Yedrix, o hay otras marcas que le llaman Ambroxol. Ah, listo. Era eso con el bicarbonato, el agua destilada, y sé que tenía otro componente más. Y uno dice, la mezcla para rara, ¿cierto? Porque estamos hablando de un expectorante con Ajá. bicarbonato y agua destilada, como que no pega, no pega ni junta mucho la mezcla. Pero resulta ser que actualmente, después, tiempo atrás, conversando con la químico, entendí el porqué de la mezcla. A veces uno de repente no pregunta porque, no sé, tiene vergüenza, no quiere quedar de ignorante, etcétera. Pero ya después era tanta la intriga que le pregunté a la químico de por qué se hacía esa mezcla. Y claro, el bicarbonato tiene un pH ácido o básico. Una Ácido. pregunta. El bicarbonato tiene un pH ácido o básico. Ácido. ¿Ácido? Ácido. Muy bien, porque no es así. El bicarbonato tiene un pH de entre 7,2 y 7,6. Por lo tanto, ¿eso es ácido o básico? Ácido. Ácido, ya, bien. Entonces, si estamos hablando de un pH ácido, los hongos, ¿ustedes saben más o menos qué pH tienen? No. No sé. La mayoría de los hongos se reproducen en pHs alcalinos. Entonces, tiene un pH básico. A eso sumémosle la mezcla del colutorio, que el colutorio tiene una formulación de diferentes tipos bueno, el azúcar específicamente, más una combinación de una sustancia que se llama Hedera helix, que es el principio activo, que tiene propiedades expectorantes, ¿cierto? Y además tiene otras propiedades antimicóticas y
analgésicas. Entonces, no sé si les va haciendo ruido la mezcla o van entendiendo el porqué de la mezcla, a qué va enfocado. El bicarbonato disminuye el pH ¿cuánto se llama? Del hongo, junto con la mezcla de este jarabe del Hedera helix, ¿cierto? Que mezclado en este caso con el uso de un correcto cepillado bucal y el tratamiento adjunto antimicótico, disminuyen o aumentan, en este caso potencian el tratamiento farmacológico que se les puede estar administrando para la candida oral, que por lo general también es un gel para candida, un gel antibiótico, y mezclado también con las propiedades antiinflamatorias, disminuye la inflamación de las mucosas, lo que hace que también se pueda eliminar más rápido la cándida. Es ahí el porqué de la mezcla. Y viéndolo desde el punto de vista objetivo para lo que se está aplicando, no tiene nada de raro, ¿cierto? Claro. Obviamente la mezcla no suena muy ortodoxa, ¿cierto? Que digamos, pero funciona. Para lo que se utiliza, funciona. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, medicamentos antivirales, que los antivirales sí tratan infecciones virales, como por ejemplo la gripe, el VIH, SIDA, etcétera, ¿ya? Aunque generalmente cuando hablamos de VIH o de SIDA, estamos hablando del tratamiento más que de antivirales per se, estamos hablando del uso de tratamientos antirretrovirales, que es una familia de los antivirales, que es una familia un poco más específica, pero se utiliza, ¿ya? Y así también tenemos el famoso Tamiflu. ¿Se acuerdan cuando estuvo muy en moda el tema de la gripe porcina? Sí. Que andaban regalando prácticamente las pastillas de Tamiflu. Sí, Cualquier cosa, uno llegaba tosiendo, Tamiflu. Estornudaba un poco, Tamiflu. Es porque el Tamiflu es un antiviral y por lo tanto se administra en casos específicos, por ejemplo, de pacientes con influenza o de pacientes con ese tipo específico de infecciones respiratorias como lo fue en su momento la gripe porcina. Si ustedes se dan cuenta ya actualmente, después de la moda, por así decirlo, aunque suena un poco feo, después de la moda de lo que fue la gripe porcina, ¿cuántas veces más han vuelto a escuchar la palabra Tamiflu dentro de su vocabulario? Creo que no. ¿Hay alguno que por alguna gripe o algún síntoma respiratorio le hayan vuelto a recetar Tamiflu? no, No. No. No, ¿Por qué? Porque fue un medicamento antiviral específicamente diseñado para tratar la gripe porcina. O la cepa, mejor dicho, que produce la gripe porcina. Por eso que es un medicamento demasiado específico y eso también era lo que lo hacía tan caro. Yo recuerdo en su momento que cuando se creó cuando se empezó a utilizar el Tamiflu, cada pastillita de Tamiflu costaba, estamos hablando de comprimidos en pacientes hospitalizados, cada comprimido costaba alrededor de 50.000 pesos. Ahora me imagino que con digamos, la disminución de la prevalencia de la enfermedad o prácticamente su desaparición, debiese estar más barato, pero también se pueden agarrar del tema de la demanda y la necesidad, ¿cierto? Del tema de la demanda y la poca prevalencia, en donde pueden mantener encarecido el precio porque hay poca probabilidad de que se desarrolle la enfermedad, por lo tanto, hay menos cantidad de laboratorios que lo están generando, así que se mantiene caro por lo mismo, ¿ya? También tenemos los medicamentos antineoplásicos.
los medicamentos antineoplásicos se utilizan para tratar el cáncer? ¿Alguien sabe cómo se desarrolla el cáncer? No, profe. No. El cáncer es específicamente la, ¿cómo se diría? La hiperproliferación de células dañadas. O sea, estas se van reproduciendo rápida y desenfrenadamente, pero están dañadas. No son 100% funcionales. Ya, eso es un cáncer. Y por eso que cuando hablamos de antineoplásicos, estamos hablando de medicamentos que están diseñados para interferir el crecimiento, o sea, dejar que estas células sigan creciendo, o en su defecto que se sigan reproduciendo. O en su defecto que se sigan reproduciendo. Por eso es que los antineoplásicos atacan directamente el núcleo celular. ¿Ya? ¿Qué antineoplásicos conocemos? La quimio es un antineoplásico. La quimioterapia es un tratamiento antineoplásico. Ujú. ¿Y la radioterapia? También es un tratamiento antineoplásico. A ver, uno solo, uno que ustedes se recuerden. Tamoxifeno. Eso, bien, muy bien, Yomaira. El tamoxifeno. ¿Y en qué, cuánto se llama, en qué patología se usa el tamoxifeno? Más bien lo utilizan, señor, para el cáncer de mama y el cáncer. Principalmente el cáncer de mama, sí. Sí, porque mi Efectivamente, mamá lo tomó. Mi mamá lo tomó 5 años. exactamente. El medicamento más utilizado es el tamoxifeno para el cáncer de mamas. Denme un segundito, solo un minutito, un minutito.
Disculpen. Entonces, tal como decía la compañera, el tamoxifeno es un antineoplásico usado por excelencia para lo que es el tratamiento del cáncer de mamas. Es un medicamento que se entrega y se administra por vía oral y en realidad lo que evita es el crecimiento o el hiperdesarrollo de cierto tipo de células que puedan generar en este caso la proliferación de células de células dañadas. Y también tenemos esos medicamentos más comunes que son las hormonas. ¿Y las hormonas qué hacen en nuestro cuerpo? Regulan funciones de nuestro cuerpo. De hecho, las hormonas son tan importantes como lo es nuestro sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central nos permite la movilidad, nos permite ¿cuánto se llama? Las sensaciones, ¿cierto? Pero las hormonas regulan todo el resto. ¿Qué tan rápido estimula el corazón para que lata? ¿Qué tan rápido hago que una persona se duerma? ¿Cuántos días puedo permitir que una mujer ovule? ¿Cuántos días puedo permitir que un hombre esté, o sea, qué tanto puedo permitir que un hombre tenga algún tipo de erección? ¿Ya? Todo eso tiene que ver con hormonas y que son funciones básicas del cuerpo. Y aquí es en donde entra todo lo que tiene relación con las hormonas de la tiroides, con las hormonas sexuales, con los esteroides también que, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan la calistenia, que se dedican a la calistenia como más bien un deporte o un estilo de vida, ¿cierto? O que lo ocupan para, por ejemplo, perfeccionarse como físico-culturista, esas personas utilizan mucho los esteroides, sobre todo el tema de las testosteronas. Así como también cuando los pacientes los usuarios quieren hacer el tema del cambio de género, ¿cierto? Antes de operarse, cuando están con tratamiento, psicólogo y todo el tema que está muy en boga ahora, se les administran también hormonas esteroidales, específicamente a las mujeres que quieren transformarse en hombres, se les administran testosterona y a los hombres que quieren transformarse en mujeres, se les administra específicamente progesterona, ¿ya? Y eso es para, en este caso, ir diferenciando o ir incrementando ciertas funciones sexuales o esteroidales en el cuerpo. Y obviamente las hormonas tiroides que se utilizan para regular las diferentes funciones del cuerpo, teniendo en cuenta que la hormona tiroidea es la que se utiliza por excelencia, ¿cierto? ¿Cuál es cuánto se llama la hormona tiroidea que se utiliza por excelencia? ¿Cuál es el nombre? No sé. Hipotiroidismo. La Premaquin, la Premaquin. Ya, ahí le llaman Premaquin. ¿Qué otro nombre puede Sí. tener? La levotiroxina. Y la levotiroxina, como dijo, me parece que fue Gloria, se puede utilizar en casos de hiper o de hipotiroidismo, dependiendo del caso. ¿Ya? Sí, profe. No hay problema, don Roberto. Que tenga buena noche. Entonces, todo depende de cuál sea la patología, en este caso, la hormona que se utilice. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que están en tratamiento por infertilidad, también se inyectan hormonas. Hay algunas personas que se inyectan progesterona como tal y hay otras que les administran progesterona vía oral, que son cápsulas de progesterona. También tenemos una tercera clasificación que es específicamente según el uso terapéutico, ¿ya? Y cuando hablamos de medicamentos según el uso terapéutico es el uso que se le va a dar al medicamento. Y aquí es donde tenemos los diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, el más común es el uso cardiovascular, ¿cierto? En el uso cardiovascular,
¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿A qué tipo de enfermedades? Enfermedades del corazón, señor. Ujú. Enfermedades del corazón. Como por ejemplo, La hipertensión. la por excelencia, ¿cierto? La hipertensión. La hipertensión es la enfermedad cardiovascular más común, aunque no es la única. También tenemos la insuficiencia cardíaca. Es menos prevalente, pero es incluso más compleja. Los medicamentos cardiovasculares se administran para tratar enfermedades cardíacas que afecten tanto al músculo cardíaco, al ritmo cardíaco o a los vasos sanguíneos, o sea, a lo que alimenta el corazón, ¿ya? Para eso tenemos que determinar cuál es la función del corazón o cuál es la parte que está fallando para saber qué medicamento administrar. Porque tampoco es que yo pueda llegar y administrar, por ejemplo, la sartán, un enalapril, eh, una aspirina, ¿cierto? Que se utilizan para el tratamiento de problemas cardiovasculares, sin antes conocer la causa de la, en este caso, patología cardiovascular, ¿ya? Por otro lado tenemos los famosos psicotrópicos. Los famosos psicotrópicos es donde estamos hablando de que afectan, en este caso, a la actividad mental, o sea, se utilizan para enfermedades de salud mental, que ya sea afecten a la actividad mental como tal, al estado de ánimo o al comportamiento, ¿ya? Porque, por ejemplo, los pacientes que tienen demencia senil se ven afectados tanto a la actividad mental como al comportamiento y por lo tanto en ese tipo de casos estamos hablando directamente de medicamentos que se utilizan como antidepresivos o ansiolíticos o psicotrópicos, ¿ya? Por otro lado, tenemos los medicamentos gastrointestinales, ¿ya? Stephanie, perdón, Es- Estefanía, la prueba todavía no está cargada al 100%, tuvieron problemas desde cuánto se llama, desde la parte informática, así que tienes que esperarme un poquito, ¿ya? No la actives todavía. Porque hoy día les corresponde la última prueba, que es de la clase 7 y 8, igual que el curso en el que estoy yo. Eh, ya. Entonces, por otro lado, como les decía, teníamos los medicamentos que se utilizan en enfermedades gastrointestinales, que se utilizan para tratar directamente enfermedades del sistema digestivo, como por ejemplo, lo más común, que es la acidez, así como también problemas como úlceras gastrointestinales que pueden ser del esófago, del estómago, que son las más comunes. Y por otro lado también podemos tener medicamentos que afecten o que vayan directamente a modificar los trastornos intestinales. Por ejemplo, un trastorno gastrointestinal muy recurrente y que está actualmente en aumento es la... eh, ¿cómo? La gastritis. No, la enfermedad El de Crohn. colon, el colon. El colon, pero más también como enfermedad, porque el colon se puede inflamar por muchas cosas. Pero la más común es la enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn produce una, ¿cómo podría decir, cómo decirlo para que se entienda? Como una interrupción en la motilidad intestinal. O sea, hay partes del intestino que no se pueden mover como corresponde
y queda sin movimiento. Y recordemos que el intestino tiene pequeñas vellosidades, ¿ya? Entonces, en ese tipo de casos, se utilizan medicamentos gastrointestinales como la mesalazina, ¿ya? Por otro lado, tenemos los medicamentos que se utilizan en el área respiratoria. Los medicamentos que se utilizan en el área respiratoria, los más comunes, ¿cuáles son? El asma, No, los medicamentos que se utilizan en las enfermedades respiratorias, ¿cuáles son? Los más comunes. o aerosol. Aerosoles, ¿cierto? Son los Los más PUF, comunes. los PUF, Los famosos PUF, PUF. ¿ya? Sí, son los más recurrentes. Así como también podríamos decir que otro medicamento recurrente utilizado a nivel respiratorio son los famosos, también los muy conocidos jarabes, de distinta índole, ¿ya? Expectorantes, mucolíticos, antitusivos, etc. ¿Ya? Entonces, se utilizan en enfermedades como, por ejemplo, lo que usted mencionaba, que era el asma, también se pueden utilizar en enfermedades como bronquitis, así como también hay medicamentos que se utilizan en enfermedades mucho más específicas, como el EPOC, en donde tenemos una, en este caso el EPOC es un síndrome, porque es la mezcla, entre comillas, de lo que vendría siendo... de lo que vendría siendo una bronquitis crónica más una hipersecreción o hiperproducción de mocos crónica. Y eso es lo que produce el EPOC, ¿ya? Entonces es un síndrome, es un conjunto de enfermedades, ¿ya? Y también tenemos los medicamentos dermatológicos. Los medicamentos dermatológicos van en derecha función para tratar problemas de la piel. El problema de la piel más común y recurrente en nosotros y a nivel general, ¿cuál es? El acné. Acné. Muchos dirían, pero profe, ¿por qué el acné? ¿Cierto? Ay, señor, yo lo tuve y eso fue horrible en mi adolescencia. Tuve trauma. Uy, No sé por qué le creo yo, Mayra. sí, ay. El acné como tal es una enfermedad que se produce por una bacteria o se puede producir también por hongos, ¿ya? Y lo que se produce directamente es que el poro se tapa y por lo tanto no deja eliminar la secreción que, que genera la piel de manera recurrente, y al taparse todo eso se va generando, se va acumulando y se va, en este caso, infectando. Por lo tanto, cuando nosotros presionamos en este caso la espinilla, cosa que no debiésemos hacer nunca, lo que sale es pus. En el caso del punto negro es cuando el poro se tapa y lo que no logra salir es el sebo que tiene la piel, que es algo, es un producto natural de la piel. Ya, entonces cuando eso pasa y yo aprieto un punto negro, va a salir una cabeza negra que es la parte como de la costra del poro tapado y el resto es solamente sebo endurecido y hipertrófico, por así decirlo, porque estaba tapando en este caso el conducto de liberación tanto sudorípara como, como ¿cuánto se llama? Como seborrea, ¿ya? También tenemos otro tipo de enfermedades que tienen que ver un poquito más con un elemento autoinmune, como por ejemplo la psoriasis, y otro tipo de infecciones cutáneas que hay uno que es muy recurrente, que es el virus del herpes, que el herpes por lo general afecta tanto a mucosas como a la piel por igual, ¿ya? Y lo último, pero no lo menos importante, son medicamentos oftalmológicos. Que el medicamento oftalmológico se va a utilizar en qué tipo de casos? Lesiones La oculares. vista, En la vista, infecciones, inflamaciones, problemas derivados de enfermedades secundarias como en el caso del glaucoma, que tiene mucha relación con los pacientes diabéticos, ¿ya? A ese tipo de casos, a ese tipo de enfermedades nosotros estamos interfiriendo, estamos atacando cuando utilizamos medicamentos oftalmológicos. Dentro de los medicamentos oftalmológicos, los más comunes son dos. Uno es
las gotas oftálmicas y el otro son los geles oftálmicos, ¿ya? Que son los más utilizados y los más comunes en el área oftalmológica. Fíjense que no van a ver ningún caso, yo por lo menos no conozco ningún caso de pacientes que tengan algún tipo de infección o de daño ocular en donde se le administre un tratamiento oral, a menos que tenga relación con el aumento de la presión intraocular, que ahí sí estamos hablando de algo más sistémico y necesita un tratamiento general, digamos, a nivel sistémico, ¿ya? Pero cuando es un tratamiento oftalmológico derechamente enfocado al área oftálmica, solamente se van a utilizar geles y gotas o colillos, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, ¿Dudas, señor. preguntas, consultas? Sí, profe. En el caso de la escabiosis, ¿Qué tiene la escabiosis? también se puede clasificar entre una de las enfermedades de la piel más comunes. Tanto así como más comunes no, pero sí se puede No. clasificar como una enfermedad de la piel. Fíjense que los casos de escabiosis son súper puntuales y tienen que ver más que nada con personas ya sea de escasos recursos o los pacientes que son indigentes, Mm, que es lo más común. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen un sistema inmune que están por lo general muy inmunodeprimidos y por lo tanto cualquier virus, bacteria, hongo los puede afectar de una manera mucho más generalizada y mucho más potente que a una persona que tiene su sistema inmune un poco más tratado. ok. ¿Alguna otra duda? Estamos bien. Listo. Ya mis estimados y estimadas, Licenciada, una consulta. EPO, las iniciales, ¿qué significan? enfermedad, ahí dice, el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ah, ya, ok. No, no me había fijado. Listo, gracias. Ya mis estimados y estimadas, son las 8:05, vamos a ir al recreo de los 15 minutitos de siempre, hasta las 8:20, a las 8:20 volvemos y terminamos con este módulo. Nos vemos. Ajá, mija. Ya, mija, pero tengo, tengo el gallinero. Ah, ya. Tú, llámame tú. Y ahora, teléfono, porque llámame tú para ver. Llámame, que me llames tú. Te voy a poner un audio. Llámame tú, llámame tú, llámame tú. Llámame.
Ya, mis estimados y estimadas, hemos vuelto. Entonces, ya, ahora sí. Entonces, nos vamos con lo último, la última patita de este módulo, ya que vamos a terminar de ver entonces lo que son la clasificación de los medicamentos. Hasta que quedó con dudas, preguntas, algo que no entendieran, algo que quisieran agregar, etcétera. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Estamos No, bien. profe, todo claro. Todo clarito como el Sí, agua profe. con barro. Sí, profe, sí. Ya, listo. Entonces, nos fuimos con la última patita. Hasta aquí hemos visto 3 tipos de clasificaciones. La clasificación según su función química, ¿cierto? Perdón, según su estructura química. La clasificación según el uso terapéutico y la clasificación según su Acción. mecanismo de acción, ¿ya? El último tipo de, en este caso, clasificación que podemos encontrar es según el perfil farmacocinético. Y esto tiene que ver con una característica propia de cada medicamento. Por ejemplo, sabemos que existen los medicamentos de acción rápida, de acción prolongada, de vida corta, o sea, de vida media corta, perdón, de vida media larga, que son los que existen en este momento, pero para eso tenemos que entender a qué se refieren. Por ejemplo, hola Stephanie, por ejemplo, está la metformina y está el Galbusmet. ¿Son lo mismo? Galbus Med. Sí, Pero Galbusmet. creo que el Galbus Med tiene dos principios activos. ¿Ya? ¿Y qué más? Contiene la metformina Ya, bien, contiene la metformina. Sí, con Pero ambas es lo son mismo. para el azúcar. para el ¿Cómo? azúcar. Ambas son para el azúcar, para tratar la diabetes. Sí. Exacto. Ambos son para tratar la diabetes. La diferencia es que el Galbusmet viene unido con otro hipoglicemiante y la metformina o la hipoglucina es solamente un medicamento. Pero también podemos relacionarlo de otra forma. Por ejemplo, está el Lertus y el Lertus retar. ¿Son lo mismo? Ujú. ¿Qué cambia? Lerturretar. El otro componente, profe. Sí. ¿Tiene otro componente el Lertus retar? Googleelo. Está el Lertus y el Lertus retrar. El Lertus solito, ¿qué es? Diclofenaco. Diclofenaco. Y el Lertus retar, ¿qué es? No sé, señor. Déjeme ver. Insisto, googleelo. Sí, ya lo estoy buscando. Alivio del dolor e inflamación en cirugía menor dental ortopédica. ¿Son lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Conoce la gastritis?
¿cierto? Artritis. Ambos Sí. son lo mismo. En este caso no nos vamos a preocupar de la enfermedad, nos vamos a preocupar de, entre comillas, el nombre. El lertus es diclofenaco y el lertus retard es diclofenaco, ¿cierto? Entonces, ¿en qué está la diferencia? Y el nombre lo dice. En el El lectus retard. rectal es de liberación prolongada. Exacto. ¿Y el lertus normal? Liberación normal, ¿cierto? Normal. ¿Ya? En eso es lo que tenemos en este caso que, por ejemplo, tener consideración. Por ejemplo, cuando hablamos de medicamentos de acción rápida, es un medicamento que, como su nombre lo dice, hace una acción rápida, pero de corta duración. El más común en este caso, chicos, es el paracetamol o el ketorolaco. Fíjense, cuando uno administra el paracetamol, pasan un par de minutos, no más de 30, y el paracetamol genera el efecto, principalmente enfocándolo en la parte cuando tenemos una persona febril con mucha fiebre, disminuye la temperatura y, ¿cuánto se llama? Después de cierta cantidad de horas, se elimina el efecto. ¿Y cómo sabemos que se elimina el efecto? Porque si es alguien que tiene una fiebre permanente, le va a volver a subir fiebre inmediatamente cuando se termine el efecto del paracetamol. ¿Correcto? Es algo que vemos mucho en los niños, ¿sí? Sí, sí, profe. En el ketorolaco, ¿no sucede lo mismo acaso? Sí. Con el dolor, sí. Lo quita Con el dolor, enseguida. sí, ¿cierto? Lo quita prácticamente de forma insofacta. Ahora ya, en un abrir y cerrar de ojos, yo me tomo un ketorolaco y se me quitó todo. Sí. Pero resulta ser que cuando se pasa el efecto del ketorolaco, nuevamente vienen las molestias y los dolores. Hay que tomar otro. Y hay que tomar otro. Y por eso fíjense que los medicamentos que tienen acción rápida y con duración corta se dejan por horario definido. Y por eso que, ojo, todos los medicamentos tienen un horario definido que es por algo, porque el medicamento se administra, genera el efecto que es el pic. Después se genera inmediatamente la curva de descenso en donde los efectos del medicamento van desapareciendo hasta que nuevamente no queda nada de medicamento generando su efecto. Y es ahí en donde tenemos que nuevamente administrar un medicamento para que genere el efecto para que desaparezca. Es algo cíclico, ¿ya? Y por eso los medicamentos los doctores los administran por horario, cada 6 horas, cada 8 horas, hasta 12 horas, 24 horas, pero todo tiene que ver también con la composición del medicamento. Por ejemplo, los medicamentos de rápida acción tienen una acción rápida, su nombre lo dice, pero la duración del efecto es muy corta. Y ahí, insisto, tenemos casos como por ejemplo el paracetamol. Cuando tenemos medicamentos, por ejemplo, de acción prolongada, ¿ya? El inicio de la acción es más lento. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso que yo les estaba mencionando del lertus y el lertus retard. El lertus tendría una acción rápida. El lertus retard, por otro lado, tendría algo mucho más diferente. O sea, tendría algo muy diferente, que es el inicio de la acción. El inicio es más lento, o sea, que supongamos que el paracetamol es así, inmediato, el lertus va a ser esto. Y después se va a ir manteniendo en el tiempo la liberación. Por lo tanto, va a tener un efecto más largo o más sostenido en el tiempo cuando el medicamento se administra. Es algo más así. Le cuesta más llegar al pic de acción para luego comenzar a descender en su efecto. ¿Ya? Los más comunes, por ejemplo, de acción prolongada son los medicamentos que se utilizan para el colesterol. Por ejemplo, medicamentos como la atorvastatina, el gemfibrosilo, que si ustedes se dan cuenta, son medicamentos que dependiendo del problema de dislipidemia en el usuario, se administran cada 24 horas o 2 comprimidos cada 24 horas, pero es por lo general uno al día, máximo 2 comprimidos al día. Y que si se administran 2 comprimidos al día, el doctor tampoco los recomienda juntos, sino que recomiendan uno se los recomienda cada 12.
cosa que tengan un efecto sostenido en el tiempo, ¿cierto? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Lo mismo pasa con el efecto con el medicamento de liberación controlada, ¿ya? El medicamento de liberación controlada tiene mucha relación con los medicamentos antihipertensivos, porque los medicamentos de liberación controlada liberan de a poco el principio activo en el cuerpo. Por lo tanto, los niveles del medicamento en el cuerpo son constantes, ¿ya? He allí, por ejemplo, medicamentos utilizados para la diabetes, como por ejemplo, muy común, la glibenclamida. Otro tipo de medicamentos también utilizados para alguna enfermedad crónica, como por ejemplo, a ver, la hipertensión, Metformina. ¿cierto? La metformina también. Para la hipertensión, por ejemplo, el enalapril, el losartán, que son medicamentos que van, Olmesartán. exacto, son medicamentos que van generando un efecto en el cuerpo, pero es un efecto sostenido en el tiempo, ¿ya? Y por eso se le llaman medicamentos de liberación controlada. El medicamento, el principio activo específicamente, es capaz de ir liberando de a poco el principio activo, perdón, el excipiente en este caso es capaz de ir liberando gradualmente el principio activo en el cuerpo y no liberarlo todo de un solo sopetón al cuerpo para que genere el efecto, ¿ya? También tenemos los medicamentos de vida media corta. Los medicamentos de vida media corta son medicamentos que se eliminan muy rápidamente del cuerpo, ¿ya? Los más comunes son los medicamentos antibióticos, porque si bien es cierto, tienen un efecto sobre la enfermedad, pero son medicamentos que no se mantienen mucho tiempo en el cuerpo y que son excretados rápidamente. ¿Por qué? Porque los antibióticos tienen interacción con el metabolismo celular propio de cada persona. Por lo tanto, si no tienen interacción en este caso con digamos, con la bacteria con la cual debiesen interactuar, unirse para posteriormente eliminarlas y de esa forma también tratar y curar la enfermedad, se liberan rápidamente al sistema circulatorio, pasan a través del tubo digestivo por transporte activo y posteriormente se liberan por las heces o por la orina dependiendo del medicamento. ¿Ya? Por eso que son de vida media corta, se eliminan muy rápido, ¿ya? Y los últimos son los medicamentos de vida media larga, ¿ya? Esos, al contrario de los de vida media corta, entonces, ¿qué hacen? Permanecen en el cuerpo durante más tiempo. Su nombre Se lo dice, eliminan ¿cierto? rápidamente. Si permanecen más tiempo en el cuerpo, ¿se eliminan más rápido o más lento? Más rápido. Más lento. Más lento. Más Más lento, lento. porque estamos hablando de que en este caso queda más tiempo en el cuerpo, por lo tanto el proceso de eliminación o de excreción es mucho más lento. Hay mayor cantidad de metabolito o en este caso de principio activo disponible en el cuerpo durante mucho más tiempo, ¿ya? En este caso, por lo tanto, el medicamento no se administra tan frecuentemente y aquí el caso más común son los los antidepresivos o los medicamentos que se utilizan. No hay problema, Grisel. Acuérdense de la prueba, sí. Porque también, por ejemplo, ahí tenemos el caso de los medicamentos para la diabetes, que como ustedes mismos lo dijeron, se administran menos veces en el tiempo y por lo tanto generan un efecto también más estable, es más estable en lo que en lo que corre el periodo de tiempo. Recordemos que, por ejemplo, la metformina, que es como lo más común, se puede administrar solo en el desayuno, solo en el almuerzo o solo en la cena, dependiendo de la indicación médica, así como se puede administrar en esos 3 horarios hasta el día siguiente, ¿ya?
Todo depende de la indicación médica, ¿ya? Por eso que los más comunes son los de vida, en este caso, cuando hablamos de medicamentos de vida media larga, estamos hablando de medicamentos tipo antidepresivos y ¿cuánto se llama? O hipoglicemiantes, ¿ya? ¿Qué hace la clasificación? En este caso, la clasificación, independiente de cuál sea, nos es útil para poder comprender los diferentes tipos de medicamentos que existen, cómo tratan en este caso las diversas enfermedades, y también es importante que ustedes consideren que si bien es cierto, nosotros los vamos clasificando, los vamos a clasificar en 4 grupos, pero hay medicamentos que no van a estar afectos solo a un tipo de clasificación. O sea, no se van a enfocar solo en el perfil farmacocinético, no se van a enfrentar solamente en la acción terapéutica o en la formulación química del medicamento, sino que el medicamento se puede clasificar en más de alguna de estas categorías, ¿cierto? Dependiendo de la acción farmacológica para la cual esté creado, ¿ya? Y aquí yo le puse una pequeña imagen con los diferentes tipos de medicamentos que tenemos o que podríamos encontrar dentro del mercado. Los antipiréticos, los antitusivos, los antiinflamatorios, los laxantes broncodilatadores, teniendo en cuenta que existe una gama enorme de medicamentos dentro de lo que es la venta y la distribución de fármacos, ¿ya? Pero esto es casi lo mismo que vamos a ver, que yo se los voy a mencionar y se los voy a comentar neta y exclusivamente por conocimiento general, que es la clasificación ATC de los medicamentos, ¿ya? La clasificación ATC es un sistema desarrollado por la OMS que se utilizó para estandarizar y clasificar los diferentes tipos de fármacos, ¿ya? La clasificación ATC tiene 5 niveles. ¿Qué significa ATC? Es una clasificación que significa Anatomical Therapeutic Chemical Classification System. En estricto rigor y en palabras españolas chilensis, es una clasificación anatómica, terapéutica, química según el sistema para el cual se va a utilizar, ¿ya? Esta clasificación específicamente responde a diversos tipos de características, ¿ya? Como les dije, la clasificación ATC tiene 5 niveles. El nivel 1 es el nivel anatómico, ¿ya? En este nivel se agrupan según el sistema o el órgano sobre el cual van a actuar. Y cada grupo tiene una letra mayúscula. A, B, C o D. Por ejemplo, el A en orden, diría el sistema digestivo y del metabolismo, cardiovascular, nervioso o musculoesquelético. ¿Ya? Insisto, en orden correlativo. A, digestivo, B, cardiovascular, C, nervioso, D, musculoesquelético. El nivel número 2 responde a lo que es la clasificación o a la característica terapéutica. ¿Ya? En este caso se refiere a la indicación terapéutica principal. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de que el nivel terapéutico se subdivide según la indicación y cada subgrupo se va a identificar con 2 dígitos o con 2 números. Por ejemplo, tendríamos un medicamento A, sistema digestivo y del metabolismo, 01, que significa que es un preparado odontológico. ¿Ya? El B01 sería un antitrombótico, o sea, que es un medicamento que se va a utilizar en el sistema cardiovascular para evitar trombos. Y el C serían, por ejemplo, agentes cardíacos, o sea, un medicamento que va a actuar sobre el sistema nervioso central para generar una actividad o la curación de una enfermedad a nivel cardíaco. ¿Se entiende la idea hasta aquí, más o menos? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí. El tercer nivel
hace relación con hace relación a la característica farmacológica química, ¿ya? Y en este tercer nivel, el medicamento se va a clasificar según la estructura química y el mecanismo de acción, ¿ya? Cada grupo tiene una letra mayúscula adicional. Por ejemplo, ya sabemos que el C, recordemos, es un medicamento indicado al nivel sistema nervioso central y el D es para el nivel musculoesquelético. En este caso, por ejemplo, tenemos que es un medicamento que se va a utilizar sobre el sistema nervioso central, que va a ser un medicamento glicósido cardíaco, o sea que va a actuar en el sistema nervioso central para, en este caso, como agente cardíaco a nivel de las glicósidas cardíacas, o sea, célula específica, nivel específico, ¿ya? Y la C02, por ejemplo, vendría a ser un medicamento o un agente antihipertensivo, ¿ya? Son solo ejemplos. El cuarto nivel se subdivide según la estructura, el mecanismo de acción y la acción terapéutica. Y ese también se clasifica según un número. Por ejemplo, C01DA es un glicósido cardíaco y el C02CA es un derivado de la imidazolina. Se identifica con una letra, no con un número, con una letra. ¿Ya? Ahí me equivoqué. Entonces, responde nuevamente a la característica principal del nivel 1 y así se van desglosando los diferentes niveles. El quinto y último nivel es una clasificación química, terapéutica y farmacológica, o sea, responden al nombre genérico en este quinto nivel. Por ejemplo, el medicamento en este quinto nivel se identifica con números. Por ejemplo, C01DA02 es la digoxina y el C02CA01 es la clonidina. O sea, la digoxina es un glucósido cardíaco derivado de los medicamentos glicósidos cardíacos, que es un agente cardíaco utilizado en el sistema nervioso. ¿Se entiende cómo desglosé yo de dónde viene la digoxina? Sí, profe. Hice un review. En este caso, por ejemplo, la clonidina, vamos a hacer el mismo ejemplo, es un medicamento derivado de la imidazolina que se utiliza en casos como agente antihipertensivo, derivado de los agentes cardíacos utilizados en el sistema nervioso. O sea, nuevamente, review. Para eso, creo en este caso, en la clasificación ATC, la OMS, para generar, en este caso, una estructura jerárquica que permita una clasificación sistemática, detallada. Por lo tanto, de esa forma, ellos pueden tener mejor identificados los medicamentos, las prescripciones, las dispensaciones de los medicamentos y todo a nivel mundial, ¿ya? Por eso que también, en este caso, el desarrollo de la clasificación ATC sirve para, por ejemplo, generar estadísticas sobre diferentes tipos de medicamentos para generar o desarrollar investigaciones farmacológicas y también para comparar a nivel mundial la utilización de ciertos medicamentos en diferentes tipos de regiones y países del mundo. ¿Se dan cuenta cómo controlan la OMS con algo tan simple, algo de ese estilo? Sí, profe. Eso es lo importante, ¿ya? Y aquí les puse una pequeña clasificación de los medicamentos, ¿cierto? Según el grupo al cual pertenezca.
En este caso, yo lo que les quise mostrar es que existe el grupo 1, que son los estupefacientes, los psicotrópicos, los psicotrópicos de tercer nivel, los antibióticos, los sin receta y los sin receta en comercio regular. Por ejemplo, en el grupo 1 de estupefacientes solamente se pueden adquirir con receta tipo cheque o especializado, ¿cierto? Tienen código de barra sí o sí. Están registrados siempre en los libros de control que ustedes deben llevar y se entregan en las secretarías de salud. Por lo general, este tipo de estupefacientes ya tienen que tener recetas cheque. Y ahí estamos hablando de morfina, la oxicodona, el sulfentanilo, que son medicamentos muy potentes y que por lo general uno no tiene acceso así como muy fácilmente. Ya, por ejemplo, en el caso de la morfina, se entrega bajo receta cheque, bajo control y en casos muy particulares, incluso tampoco los podríamos encontrar en la farmacia, sino que se entregan por medio de programas. ¿Ya? En el grupo de psicotrópicos tenemos también la necesidad de receta como tal, también tipo cheque. En este caso es con receta retenida, ya uno guarda la receta una vez que lo dispensa. También hay que llevar un control de este tipo de medicamentos, ya se pueden prescribir medicamentos, ya sea por el principio activo o por ¿cuánto se llama? Por el nombre comercial, ¿ya? Pero tiene que venir especificado en la receta, ¿ya? Y esta receta de los medicamentos psicotrópicos uno tiene hasta 30 días para poder cobrarla. Pasados los 30 días ya no sirve, hay que solicitar una nueva receta. Los psicotrópicos del grupo 3 también requieren receta médica, pero en este caso se pueden prescribir por más tiempo. Por ejemplo, los psicotrópicos que se administran con carácter de permanente. Esos medicamentos, cuando uno viene con la receta que diga permanente por puño y letra del doctor, se pueden administrar, digamos, una vez finalizada, una vez que el paciente que lo cobre, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos medicamentos como la fluoxetina, la risperidona, etc. En los antibióticos requieren receta médica y hay algunos antibióticos que también trabajan con receta retenida, depende del medicamento. También se pueden, en este caso, surtir hasta 3 veces con la misma receta, pero ya en la tercera ocasión se retiene la receta. Por ejemplo, en el caso de la buspirona, que es un medicamento un poco más potente, eh, la farmacia lleva como un conteo entre comillas. ¿Por qué? Porque en el caso de ese tipo de medicamentos, la farmacia te retiene la receta, tú después vas, la cobras y te ponen ahí, te llevan un conteo. Entonces, cuando tú vas la tercera vez, te dicen, ya no le pueden volver a surtir, te retienen la receta y ellos se quedan con la receta y tú tienes que pedir una receta nueva. ¿Ya? En algunos lugares trabajan así. Y pensemos que si yo compro ese medicamento en una farmacia X, no puedo ir a la misma farmacia de la misma cadena a tratar de comprar el mismo medicamento porque no me lo van a vender, porque está en el registro, ¿ya? Están los medicamentos sin ningún tipo de receta, que no necesitan receta, su nombre lo dice, y son vendidos directamente en farmacia. Por ejemplo, ahí tenemos la aspirina, el paracetamol, los multivitamínicos, etcétera, que uno no necesita receta para poder comprarlo y son de venta libre. Y están los del grupo 6, que son sin receta en el comercio, no necesitan receta, se venden en farmacias, pero también se pueden encontrar en otros establecimientos que no sean farmacias, como por ejemplo los medicamentos para la tos, como por ejemplo el propóleo. El propóleo, si bien es cierto, es considerado un medicamento, pero se puede vender en cualquier otro lugar que no sea farmacia. Ahí tenemos otro caso, por ejemplo, las vitaminas C. Las vitaminas C uno las puede encontrar hasta en el negocio de la esquina y no me van a pedir receta, ¿ya? Depende del grupo, es la exigencia que va a tener
en este caso, el establecimiento para poder dispensarlo. Y por último, lo último que vamos a ver en este caso es la farmacovigilancia. Que la farmacovigilancia es el monitoreo continuo de la seguridad de los medicamentos cuando ya está en el mercado. En este caso, la farmacovigilancia se preocupa de detectar, evaluar, entender, prevenir cualquier efecto adverso o problema que se relacione o que se ocasione con un medicamento. Si bien es cierto, nosotros no participamos al 100% y activamente de la farmacovigilancia, es importante que nosotros sepamos que puede existir, que sí existe la farmacovigilancia y que sí podemos ser parte del proceso de farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque los objetivos de la farmacovigilancia son 5 y el primero es detectar reacciones adversas. Y en ese caso lo que nosotros hacemos es recopilar información de los efectos secundarios producidos por el medicamento. Y recordemos que hay medicamentos que, si bien es cierto, son sin receta, que uno puede dispensar, pero pueden generar efectos adversos. Cuando eso sucede, el paciente puede que vaya directamente al hospital, así como también puede ser que llegue ¿dónde? A reclamar a dónde. Farmacia, sí. A la farmacia, si la farmacia me lo dio, ¿cierto? Sí. Si bien es cierto, nosotros no somos profesionales del área de la salud, pero si el paciente lo solicita y no necesita receta médica, uno lo va a vender. Entonces, puede ser que vaya a reclamar a la farmacia y ahí en donde uno puede ser o puede pasar a ser partícipe de la farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque soy yo quien está recibiendo en este caso al paciente con las reacciones adversas. Lo segundo es evaluar la seguridad y eso tiene que ver con qué tan grave fue la reacción o la frecuencia de las reacciones adversas que ha tenido. Y en este caso, uno podría incluso preguntarle al químico si es un medicamento que sea seguro para su uso en ese caso específico. Porque si tiene tantas reacciones adversas, obviamente uno va a sacar por conclusión y por lógica que no es seguro para que esa persona la use porque esa persona probablemente sea alérgica. El tercer objetivo es comprender riesgos. De esta manera, qué es lo que va a pasar? Que nosotros podemos investigar las causas o los factores de riesgo asociados con las reacciones adversas, porque obviamente nosotros podríamos saber, ¿cierto? Si el medicamento a lo mejor también era el que estaba en mal estado. El cuarto objetivo es prevenir los problemas, ¿cierto? O sea, que nosotros tomemos medidas para poder disminuir o prevenir esos efectos adversos, ya sea con actualizaciones de las etiquetas de los medicamentos, proponiendo que el medicamento se saque del mercado o vigilando los lotes o las restricciones, etcétera. Considerando siempre que, por ejemplo, nosotros vamos a pasar a ser parte de la farmacovigilancia cuando el MinSal tire la alerta de los lotes de los medicamentos que vienen con algún tipo de daño, porque obviamente esos lotes no se van a poder vender y nosotros los vamos a tener que devolver, ¿ya? Y el quinto objetivo es la promoción, en este caso, del uso seguro. Seamos capaces de proporcionar una información adecuada y educación al paciente con respecto al uso y los posibles riesgos del fármaco, ¿ya? Para que obviamente la persona se vaya sabiendo qué es lo que está tomando y qué es lo que le puede pasar. Y por último, si no nos pregunta, si en caso de emergencia, saber responder a ese tipo de incógnita, porque sabemos por general que la mayoría de las personas van buscando un medicamento para, ¿cierto? Y llegan al mesón diciendo, señorita, tengo tales síntomas, ¿qué me recomienda? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, Todos profe, los días. pasa mucho. Pasa Todos los mucho, días. sino por decir todos los días. Entonces ahí uno tiene Sí. que saber, ¿cierto? Tiene que estar informada de lo que está o de lo que puede recomendar en ese caso. Pero recordemos que son solo recomendaciones, no son indicaciones médicas. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el proceso entonces de la farmacovigilancia? Vamos a iniciar primero que nada con la detección. Nosotros recopilamos los datos, hacemos un informe y identificamos las posibles reacciones. Si eso sucede,
y llega a la farmacia, uno lo tiene que dirigir inmediatamente al centro asistencial más cercano para que puedan tratar la reacción adversa. En segunda instancia, notificamos. Notificamos a la persona que se tiene que dirigir al servicio de salud y notificamos a nuestro jefe de que llegó un paciente con una reacción adversa a un medicamento, idealmente preguntando cuál fue el medicamento que le generó la reacción adversa para nosotros poder tener en ese caso en vista en caso de que llegue algún otro paciente con las mismas características, lo que puede informarse a las autoridades sanitarias competentes, como es en este caso el MinSal. El tercer punto es la evaluación. En este caso, nosotros ya estamos evaluando la información que obtuvimos, determinamos la causa del efecto adverso, la gravedad y el riesgo potencial de la reacción, ¿ya? De esa forma, yo ya tengo un panorama, entre comillas, general de qué es lo que pasó, por qué pasó y qué es lo que se puede hacer, por si acaso llegase un nuevo caso en esas mismas condiciones. El cuarto punto es la acción. Depende de la evaluación, la acción que se va a realizar. ¿Por qué? Porque si yo evalúo que necesito actualizar la información del medicamento, hay que realizar un cambio en la etiqueta, o hay que restringir el uso, o definitiva hay que sacarlo del mercado porque es el lote o es el medicamento per se el que está generando un daño. Y para eso uno lo retira del mercado, lo devuelve al laboratorio y es el laboratorio el que tiene que realizar diferentes tipos de estudios para determinar si el medicamento cuenta con las características o no para realizar ese efecto adverso y obviamente un daño a la salud pública. Y lo último es la comunicación, que en este caso uno comparte lo que ha descubierto, lo que ha encontrado con las autoridades competentes, en el caso de las farmacias, ¿cierto? Y también a los entes reguladores que vendrían siendo el MinSal, en este caso también a mi jefe directo o al gerente de la farmacia donde fue dispensado el medicamento que generó la reacción adversa, para que en este caso, con esta comunicación, se tome una decisión informada con respecto a la seguridad del medicamento y qué es lo que se puede hacer en esos casos. Cosa que si vuelve a suceder, no nos pillen con los pantalones abajo y no sepamos qué responder. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por qué es importante la farmacovigilancia? Porque la farmacovigilancia nos va a ayudar a proteger la salud pública y de esta manera también minimizar los riesgos asociados a cualquier uso de cualquier medicamento, el que ustedes quieran, el que ustedes se imaginen. Como mejora la salud pública y tenemos un proceso sumamente detallado y muy específico, mejora la calidad y la seguridad de los medicamentos. Ayuda a que la farmacovigilancia ayuda a que tomemos mejores decisiones como profesionales del área de la salud que informen también a nuestros pacientes. Puede también ayudar al desarrollo de políticas públicas enfocadas a la regulación de ciertas leyes farmacéuticas, cosa de que no sean todos los medicamentos que se administran de la misma manera. Por ejemplo, podemos ayudar a que medicamentos que sean de administración libre pasen a medicación con receta para poder tener un mejor control. Todo depende del caso. Y por lo tanto también ayuda a mantener una confianza en el público, tanto en la atención médica, así como también en nosotros como industria farmacológica, ¿ya? Así que es importantísimo el papel de la farmacovigilancia. Si bien es cierto, insisto, no participamos tanto y al 100%, pero sí podemos ser un ente de cambio en las regulaciones públicas si es que nosotros llegamos a pesquisar un caso de reacción adversa. Y hay que saber cómo actuar. También hay que estar muy atento en el caso de los fármacos que vengan con lotes fallidos. No sé si han escuchado o les ha tocado que cuando sale el MinSal con algún lote que venía, por ejemplo, con pedacitos de vidrio, ¿cuánto se llama? Las bodegas de las farmacias tienen que partir a la bodega, revisar lote por lote, que no haya ninguno de ese lote específico en su bodega o en dispensación para que, ¿cuánto se llama? No lleguen al mercado. Para los que trabajan en farmacia, ¿les ha tocado eso? Sí, profe.
Sí, profe. Uf. Me imagino que es extenuante. Entonces, tienen que considerarlo. Nosotros, insisto, no participamos de manera explícita, pero sí de manera intrínseca. O sea, formamos parte de la farmacovigilancia para que los medicamentos que estén posiblemente fallados no lleguen al consumidor. Dudas, consultas, preguntas. Ok. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos No, bien? profe. Consulta. El Consulte. examen, profe, como... Perdón. Dígame. Pregunta es, la clasificación ATC, ¿esta viene en los paquetes de los medicamentos, en el empaque, en la cajita? No, por así reina. decirlo? No necesariamente. La clasificación ATC es una clasificación interna que tiene la OMS con cada cadena farmacológica, con cada cadena farmacéutica. No necesariamente viene en el empaque. Por ejemplo, Profe, el aquí examen, por ejemplo, perdón, va... espérenme. Aquí por ejemplo tengo un Sí, profe. medicamento que no sé si se ve. Ahí. M030119. Si nos vamos a la clasificación ATC, significa que este, ¿cuánto se llama? Es un medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos los lotes corresponden, y en este caso, porque ese es el número de lotes, no todos los lotes corresponden a una clasificación ATC. ¿Ya? Por eso que yo se las menciono solamente para que tengan un conocimiento general, que pueden haber cadenas farmacológicas, perdón, farmacéuticas, que sí trabajen con la administración, con la clasificación ATC, pero de forma más interna, y hay otras que solamente clasifican los medicamentos según el sistema por el cual se va, según al sistema o al órgano al cual van dirigidos. Por eso fíjense mucho que en las farmacias tienen los estantes con los medicamentos para la tos, los medicamentos para los ojos, los medicamentos antihipertensivos, los medicamentos para la depresión, ansiolítico y todo el tema, los medicamentos homeopáticos en uno, porque es más fácil clasificarlos así. ¿O me equivoco? Sobre todo, esto me lo pueden responder sobre todo las chicas que ya trabajan en una farmacia. Sí, profe, más trabaja uno menos. Uno trabaja Más menos y es mucho más fácil saber dónde dirigirse. Sí. Más práctico. Sí, mucho más práctico, ¿ya? Pero la clasificación ATC igual uno la tiene que conocer porque puede ser que el día de mañana ustedes lleguen a algún lugar o a alguna de las farmacias porque han salido tantas cadenas farmacéuticas, ¿cierto? Y van apareciendo cada día más cadenas farmacéuticas en donde uno no sabe qué clasificación o cómo van a manejar la clasificación esa cadena farmacéutica, ¿ya? Para eso sirve, en definitiva. Pero no es que sea una ley así como, tiene que utilizarla. No, no es una ley. ¿Alguna otra duda? No, ¿Preguntas? profe, le iba a preguntar sobre la prueba, le iba a preguntar sobre la prueba. Pregunta sobre la Mañana prueba. está la prueba. ¿Desde qué hora? Mañana tengo... Reina mía preciosa, la prueba no va a estar mañana. La prueba va a estar hoy. Hoy, miércoles 3, va a estar disponible la prueba hasta el día viernes 5. ¿Viernes 5? Sí, Ay, hasta el qué día bueno, ¿Por qué? qué bueno. ¿Por qué? Y aquí viene el por qué. Porque no va a haber segunda oportunidad para la última prueba, por eso se está abriendo por tanto tiempo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tengan todos tiempo de acceder a la evaluación, ya sea si no es hoy, mañana o el viernes. La prueba se abre hoy día 21:30, se cierra el viernes a las 23:50. Por lo tanto, tienen más de 72 horas para dar De la 2 evaluación. horas. ¿Ya? Qué bueno. Sí, qué bueno, profe. Sí, Qué bueno, está Considerarlo. sí. tiempito. ¿Ya? Sí, porque mañana tengo horario todo el día. Ay, sí. Así que la prueba ya debiese, déjenme revisar, pero si no estoy mal, ya debiese estar en el sistema
programada para que se abra ahora a las 23:50. Sí, de hecho está programada ya desde hoy hasta el jueves. Todas las pruebas de este módulo de farmacología se van a abrir hoy a las 21:30 y se van a cerrar ¿cuánto se llama? El viernes a las 23:50. Por lo tanto, si hay alguno de ustedes que tenga alguna prueba pendiente, esta es su oportunidad, porque no van a haber más. Persona que deba prueba y que no la rinda en esta ocasión, tiene nota mínima un 2. ¿Ya? No hay más opciones. ¿Alguna otra? Licenciada, las pruebas que se van a abrir de los módulos hay la prueba 1, la 2 y la 3, solamente es para las personas que no la han realizado, más no para las personas que se han caído, así como han sacado bajo, no. Exactamente. Solamente Ah, para ok. aquellos que no la hayan realizado. ¿Ya? Ok, listo. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Chicos? ¿No? ¿Sí? No, profe. Vamos a pasar con la asistencia entonces para ir terminando. Ibar Aguirre, Jacqueline Araneda, Lucía Barriga, Maylin Bon Morales, Yomaira Cantillo. Presente, profe, me retiro. Buenas noches para todos. Listo, que le vaya bien. Roberto se tuvo que retirar. Rodolfo Sea. Jessica Contreras. Ivonne Contreras. Yesula Desjardins. Javier Díaz. Paula Donaire. Junior Dorfinans. Presente. Víctor Fernández. Isi Fuentes. Presente. Juana González. Victoria Gutiérrez. Enrique Herrera. Grisel Latuch. La Grisel se tuvo que retirar. Gloria Marín. Presente, Gonzalo. profe. Ahí estamos, Gloria. Ya esta mañana. Gonzalo Pardo. María Pérez. Paloma Pino. Iliusca Rivas. Presente, profe. Inalvis Rizo. Presente, profe. Maximiliano Tapia. Catherine Torres. Presente. Ya. Hermes Uribe. Julie Vargas. Stephanie Vázquez. Presente, profesora. Katy Vera. Presente, licenciada. ¿Alguien que esté presente que yo no haya nombrado? ¿No? Ya. Mis estimados y estimadas, con gustazo verles. Listo, Karen, yo lo arreglo. Les puedo decir Gracias, que fue profe, que esté un bien. gustazo haberles hecho clases. Espero que aprovechen esta instancia para poder seguir aprendiendo. La próxima semana ya inician con un módulo nuevo, el cual les estaremos confirmando dentro de estos días. Recuerden que las pruebas de este módulo van a estar abiertas desde hoy a las 9:30 hasta el día viernes a las 23:50. Quienes no rindan la prueba en esta oportunidad y tengan alguna prueba pendiente tienen nota mínima un 2, ¿ya? Y espero, chicos y chicas, que les vaya muy, pero que muy bien, ¿ya? Mucho éxito en lo que sigan aprendiendo, síganle echando ganas. En caso de cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo si es que tienen
problemas con pruebas atrasadas de los futuros módulos. Y eso, que descansen, que tengan buen fin de semana, den la prueba y que les vaya muy, muy bien. Chau, chau. Igual, profe, gracias a usted. Muchas gracias, profe. Licenciada.